Hola jóvenes, bienvenidos a su clase de Historia de Venezuela de segundo año. Hoy vamos a trabajar con los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. El periodo va desde 1899 a 1935. Este es uno de los periodos más largos de nuestra historia. Bueno, también tenemos este periodo actual que también ha sido bastante largo, pero porque comprende dos presidencias donde los presidentes se quedan por muy largo tiempo en el poder. Primero vamos a hablar de Cipriano Castro. Cipriano Castro llega al poder sobre la presidencia de Ignacio Andrade. ¿Cómo es eso? Bueno, Cipriano Castro viene al territorio venezolano desde el territorio colombiano junto a un grupo de hombres y allí también estaba Juan Vicente Gómez. Se llamó la invasión de los 60. Eran 60 hombres que entraron por los estados andinos. Atravesaron todo el territorio nacional hasta llegar a la ciudad de Caracas. Y allí hay un enfrentamiento con el gobierno de Ignacio Andrade y es depuesto del poder. Es decir, hubo un golpe de estado y Cipriano Castro junto a sus seguidores toman el poder a la fuerza. No hubo elecciones como las que nosotros hemos conocido, sino que ellos invaden el territorio venezolano porque estaban en el exilio y como ellos formaban parte de los caudillos, que ya habíamos hablado de eso en temas anteriores, ingresan al territorio venezolano de manera violenta, llegan a la ciudad de Caracas y dan el golpe de estado. Juan Vicente Gómez, el Mocho Hernández, que es otro de los que lo acompañaban, y varios hombres que eran de su plena confianza, están a su alrededor y forman parte del gobierno. Juan Vicente Gómez es el vicepresidente del gobierno de Cipriano Castro. ¿Qué ocurrió? Cipriano Castro comienza su presidencia, pero el gobierno no tenía suficiente liquidez monetaria. No había dinero en el país para pagar muchas deudas internas y externas. El país había adquirido muchísimas deudas y Cipriano Castro decía que él no hallaba cómo pagar esas deudas, pues no había dinero en el erario público. Ocurre que entonces él obliga a los banqueros, uno de los banqueros era Manuel Antonio Matos, era como el presidente de esa asociación de banqueros venezolanos. Ellos se oponen a darle el empréstito forzoso al gobierno y Cipriano Castro, en prueba o para darle a demostrar a todo el pueblo venezolano que él tenía el poder, los hace desfilar por las calles de Caracas acompañado por las fuerzas públicas. Manuel Antonio Matos comienza a organizar un grupo denominado La Libertadora. Ese grupo que él comienza a buscar banqueros, empresarios y a estar en contra de Cipriano Castro por la humillación que él les había hecho pasar, comienza a hacer ruido a nivel exterior. Cipriano Castro comienza con problemas de salud y tiene que viajar en varias oportunidades a Nueva York para ser revisado en una consulta médica por problemas urológicos. No los podían resolver aquí en el país en ese momento y él tenía que viajar al exterior. Dejaba de encargado de la presidencia de la República a Juan Vicente Gómez. Y al regresar, Juan Vicente Gómez pasaba a la vicepresidencia y él volvía a ocupar el cargo de presidente. En una de las salidas de Cipriano Castro, los empresarios extranjeros y los países que reclamaban que se les cancelara la deuda que tenía Venezuela con ellos, comienzan a hacer como un bloqueo. Es el primer bloqueo que sufre nuestro territorio en costas venezolanas. Varios países se alían, hacen el bloqueo y se bloquean los puertos. La Guaira, Puerto Cabello, quedaron inhabilitados y esos barcos que pertenecían a otros países bloquearon nuestras costas.
Esto ocurre en el gobierno de Cipriano Castro. En ese momento, Cipriano Castro, por todo el estrés que estaba viviendo de lo ocurrido en Venezuela, debe ir nuevamente al exterior a hacer un chequeo de parte de su problema de salud, que ya era más fuerte. Entonces queda Juan Vicente Gómez encargado de la presidencia de la República y toma la determinación, en unión con los banqueros, los empresarios y los países que protagonizaron el bloqueo, no permiten la entrada de Cipriano Castro cuando regresa al país. Es aquí cuando Juan Vicente Gómez le da un golpe de Estado a Cipriano Castro. Este golpe de Estado fue gestado por todos aquellos a los que Venezuela les debía y no les había pagado. Entonces comienza Juan Vicente Gómez su presidencia en 1908. Tristemente se queda por 27 años en el poder. Y es en 1935, después de su muerte, cuando termina el gobierno gómezista. La situación política del país comienza a cambiar, pero esa situación política fue una situación de caos, fue una situación de persecución y una situación donde cada uno de los venezolanos tenía que vivir de manera muy discreta, porque el gobierno se encargaba de perseguir estudiantes universitarios y, válgase el comentario, las universidades fueron cerradas porque Juan Vicente Gómez, a pesar de ser un caudillo exmilitar, él no tenía ningún tipo de conocimientos educativos, no sabía ni leer ni escribir, era un hombre analfabeta, pero llega a la presidencia de la República. Y en ese momento las universidades fueron cerradas. ¿Qué pasó con los estudiantes universitarios? Cada vez que los estudiantes universitarios se reunían o se sublevaban, eran llevados presos y de esas cárceles eran llevados a las carreteras a trabajar trabajos fuertes, con grilletes. Eran considerados prácticamente unos esclavos. Y fueron los que hicieron esas grandes construcciones de carreteras desde Caracas hasta Valencia, de Caracas a La Guaira. Todas esas carreteras fueron construidas durante esa época. En la situación económica, a Juan Vicente Gómez le toca una parte menos dolorosa que la que le tocó a Cipriano Castro. ¿Por qué? Porque los banqueros estaban de su parte, apoyaron que Juan Vicente Gómez tomara el poder. Los inversionistas extranjeros y los representantes de los países extranjeros. Juan Vicente Gómez hace un contrato con ellos y paga hasta el último centavo que Venezuela debía al exterior. No teníamos deuda externa, la pagó por completo. Y durante esa situación, la situación social fue muy precaria. Era una sociedad netamente rural. Solamente la población campesina era la que estaba en aumento en el territorio venezolano. El analfabetismo aumentó, ya que las universidades y los liceos cerraron por completo. Juan Vicente Gómez decía que donde hubiesen 2 o 3 reunidos se conspiraba contra él. Y por eso él tomó la decisión de cerrar todas las universidades y los liceos. Entonces, con este contenido, ustedes van a desarrollar un mapa mental que les va a aparecer en las actividades, en la plataforma. Yo les voy a agradecer que pongan en práctica toda su creatividad. También les voy a dejar un video de YouTube para complementar los conocimientos sobre el tema. Muchísimas gracias y espero que trabajen con mucho cariño.